Hola, yo soy Camilo Petrucci, creador de este podcast, y en este episodio vamos a conocer lo que está pasando con los medios escritos regionales y cómo han estado luchando ante las dificultades, no solo por parte de la pandemia, sino por el simple hecho de que la diversidad de medios y hasta las fake news han hecho que la sociedad tenga un abanico inmenso de noticias por donde escoger. En este episodio hablé con la periodista y escritora caleña Paola Guevara, quien nos estuvo contando desde su punto de vista lo que viene sucediendo con los medios de prensa escritos hoy en día, como por ejemplo lo es El País de Cali, donde ella es columnista. También nos contó sobre las rutinas que ha vuelto a adoptar en casa junto a su hijo, los proyectos personales que ha venido ejerciendo durante los días de aislamiento, las lecturas que ha venido recomendando en los diversos talleres que ha hecho de lectura y de escritura, en lo que ha denominado como el brunch de letras, y muchas cosas más que lo invito a no perderse en esta charla. Quiero invitarlo cordialmente a suscribirse desde Spotify o Apple Podcast para que este programa pueda crecer, y si usted desea realizar alguna donación a este podcast independiente, lo puede hacer a través de Patreon en patreon.com/Camilo Petrucci. El link también lo encuentra en la descripción de este episodio o en camilopetrucci.com. Bienvenido entonces a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué leo? Hablemos de libros, hablemos de escritores. ¿Y ahora qué leo? Un podcast de Camilo Petrucci. Bueno, Paola, ¿cómo has estado? La familia, todo. Muy bien, he redescubierto el espacio de adentro porque yo soy una persona que vive 100% afuera. Vivo trabajando, vivo en reuniones, vivo de viaje, vivo afuera, y yo pensé que me iba a costar mucho trabajo el confinamiento y el espacio de la casa, pero definitivamente he descubierto un mundo insospechado adentro. Estoy muy preocupada por lo que pasa en el mundo, en la economía colombiana, por la situación de tantas personas que la están pasando realmente mal. En estos días ha habido unas noticias pues de gente que llega acosada por las deudas a extremos de atentar contra su vida. Entonces sé que el movimiento planetario nos está empujando a unos límites muy peligrosos y difíciles, pero en mi caso, poder cerrar el periódico desde la casa, me inventé unos talleres de escritura porque mucha gente me empezó a escribir y mucha gente empezó a preguntarme qué leo, por dónde empiezo, qué me recomiendas, dame tips, cómo me convierto en un mejor lector, cómo hago un taller de escritura. La gente, al estar dentro de la casa, volvió a encontrar en el libro el refugio que siempre fue, pero el libro tenía que competir contra una cantidad de otros asuntos, mientras que ahora el libro vuelve a estar en el centro del corazón, en el centro de la casa, en el centro del interés. Entonces decidí abrir un brunch de letras donde realizo unas entrevistas con gente del mundo editorial para recomendar qué leer en filosofía, qué leer en poesía, qué leer en no ficción, porque yo noto que la gente pues fue muy maltratada por la educación que recibimos años 80, 90 y algo del 2000, y el libro se vio como una obligación, la lectura como un peso, la escritura como un karma, con un lápiz rojo en la mano, una regla de golpe, una amenaza en el tablero, y resulta que nos expulsaron de ese paraíso que tiene a todos que aportarnos la lectura y la escritura. Entonces me preocupa mucho eso porque es necesario también encontrar dentro de la casa otros espacios de libertad mental y de libertad del espíritu, y siento que el libro tiene mucho que aportar y la escritura también. Entonces, bueno, yo estoy dedicada a eso, a mi trabajo, a mis hijos, porque me ha tocado volverme profesora adjunta gracias a los colegios, y también me va un poco cuando ya quiero ir a hablar de otras cosas y viajar a los celtas y viajar por el mundo, pues me voy con mi brunch de letras a hablar de lo que más me gusta, que es la palabra. Pero mira que de verdad estos días creo que la gente ha encontrado tanto tiempo libre, pero al mismo tiempo ha sido tanto el bombardeo de que debes hacer esto, debes hacer lo otro. Yo sí soy consciente de que, bueno, hay momentos en donde
estás en tu casa, tienes tiempo libre, haz cosas que de pronto te favorezcan o te enriquezcan o sencillamente por placer o por diversión. Pero creo que llega hasta cierto punto en donde tienes que hacer esto, luego a la siguiente hora tienes que hacer esto, luego, o sea, creo que también debe haber un poco una medida porque ya la gente quiere hacer de todo y al final como que terminan haciendo cosas muy superfluas, como muy a lo mediocre por tratar de querer abarcar todo el tiempo. Entonces creo que, no sé, creo que en ese lado también he sentido un poquito como de que, ok, vamos también a calmarnos un poco. Bueno, pues esa calmada yo creo que es para mí porque yo siempre vivo buscando hacer cosas, leer cosas. Yo creo que depende del ritmo vital de cada persona. Yo siento que mi ritmo es muy, muy alto y que así como yo hacia afuera vivo una vida muy activa, también hacia adentro pues no podría ser distinta. Entonces, pues yo no creo que exista una carga, un peso. Creo que todo lo que podamos hacer por sentirnos más felices es legítimo. Si es mediocre o si no es suficientemente postdoctorado, pues qué importa. Es como cada quien resuelve el equilibrio de su mundo y vuelve a coser esas texturas que lo integran para que las piezas no se le desencajen y no caigan por los bordes del ser. Déjenos a los intensos ser intensos. Los medios de comunicación como los periódicos se han visto muy afectados debido a la pandemia y a otros factores, haciendo que se empiecen a reinventar de distintas maneras para llegar al público con la información verídica y profesional que se merecen. Tú sabes que los medios regionales atraviesan por una crisis desde antes de la cuarentena, pero con el coronavirus pues se agrava mucho más. Pero ha sido muy desafiante estar en la prensa regional en estos momentos, todos remando hacia el mismo lado, luchando porque no muera un faro, que es el faro de un periódico, porque imagínate que desaparezca un periódico de 70 años como El País, pues sería una pérdida invaluable para la democracia, para Colombia, para la ciudad de Cali. Entonces allí estamos firmes, inventando especiales, cubriendo las noticias, sirviendo a los diferentes sectores que se ven afectados con esta crisis. Y bueno, no, pues es un privilegio todavía poder trabajar en un periódico y espero que ese privilegio de que esos medios regionales sigan existiendo dure infinitamente más. El problema es que existen muchas dificultades para poder sostener económicamente estos medios y más cuando la gente está acostumbrada a consumir información gratuita. Eso pone en peligro los medios y más cuando son independientes. Pues todos sabemos lo que pasa en los medios, que la crisis de los medios no es de un país, es global, porque antes un periódico competía contra otro por un grupo de lectores, ahora la atención está completamente dispersa en infinidad de opciones, entonces tú compites no un periódico con otro, sino con Netflix, con Google, con Facebook, con Twitter, con Instagram, con todos los blogs, los podcasts, las plataformas digitales, es decir, la atención por la información está completamente expandida, abierta, dispersa, y creo que el rol que tienen que jugar los medios es como que son el lugar de la verificación, donde las fake news encuentran un filtro y lo que en esos medios sale pues es una información seria, contrastada, verificada, y los lectores reciben allí una información que ha sido pasada por un filtro profesional y no la primera locura que se le ocurre a la gente divulgar a través de unos mensajes de pánico, a través de cadenas o que ponen en Facebook, en Twitter o mensajes que tienden a generar un caos por el simple placer de generarlo. Entonces, pues los medios están haciendo eso, apostando porque la gente quiera todavía pagar por una información que usualmente ha sido gratuita, pero pagar por lo que cuesta hacerla y por el valor intrínseco que tiene. ¿Cómo hacen los medios para que la gente pueda, de alguna manera, oiga, sí, voy a pagar? Pues los colombianos estábamos muy mal acostumbrados porque los medios colombianos, digamos periódicos y revistas, tenían toda su información gratuita en la red, pero eso ya no es viable nunca más. O sea, ahora
se han cerrado las plataformas, se venden suscripciones digitales porque no hay otra forma de sobrevivir, al menos que se haya inventado por lo pronto, y crear un hábito de pago allí donde no existía y donde la gente siente, no, es que la información es un derecho y yo tengo derecho a entrar y leer todo gratis. ¿Cómo cambiar ese chip y decirte, sí, esa información es de utilidad, pero si tú no pagas por esa información, pues no hay cómo mantener andando unas salas de redacción donde hay profesionales produciendo esa información que tú consumes? Entonces recuerdo que el otro día yo estaba vendiendo un apartamento y llegó una señora a ver el apartamento y me pegó una vaciada y me dijo, es el colmo que los periódicos ahora anden cobrando cuando eso debe ser gratis. Cuando supo que yo trabajaba en un periódico me empezó a regañar y a decir esto y yo le dije, no señora, tranquila que las mentiras siempre van a ser gratis en la red. Y es que yo me pongo a pensar, hay tanta cantidad de fake news que de verdad la gente se cree, ¿verdad? Toda la información, o sea, cualquier cosa que ronde por Facebook, y eso que generalmente Facebook tiende a hacer ese filtro de noticias falsas, pero aún así, o sea, la gente como que no es consciente, como que vive en su burbuja de mentiras y... Eso se llama el sesgo informativo, y es que si tú, por ejemplo, tienes unas ideas de ultraderecha, por decir algo, por poner un ejemplo, también podrían ser de ultraizquierda o de las ideas que sean, entonces tiendes a creer que las noticias que validen tu sesgo son realidad y las que contradigan tu sesgo son mentira. Entonces he oído gente que dice, me llegó esta noticia de muy buena fuente. Esa muy buena fuente son como 40 intermediarios y el origen quién sabe cuál, pero de muy buena fuente me llegó esta información y yo sí creo que esto es cierto porque yo ya pensaba que eso era así. Entonces, claro, todo lo que ratifique nuestro sesgo lo interpretamos como realidad aunque no sea. Por eso Jean Tirole, que es el Premio Nobel de Economía, explica en uno de sus libros de divulgación científica que si hay dos grupos humanos, unos que piensan una cosa y otros que piensan la cosa opuesta, les planteas la misma información a los dos grupos, la misma información, y los unos seguirán creyendo lo mismo y los otros reforzarán su creencia en lo mismo. Es decir, que ninguno se moverá de su lado simplemente porque la información la filtramos y la adaptamos según nuestro sesgo, de tal manera que el mundo esté de acuerdo con nosotros en lugar de que nosotros estemos de acuerdo con la realidad. Bueno, y con respecto a lo que tiene que ver exactamente con literatura, hacemos un poco a ese ámbito que empezamos hablando desde el principio. ¿Qué andas leyendo por estos días? Bueno, por estos días, como te digo, como que inventé el brunch de letras, estoy invitando a amigos, grandes lectores, a que nos cuenten. Entonces, por ejemplo, en estos días tuvimos a Federico Díaz Granados, que sugiere volver a leer poesía, por ejemplo, la rumana Ana Blandiana, y el norteamericano Robert Pinsky, que es poeta laureado de los Estados Unidos y que incluso sale en un capítulo de Los Simpson, es el poeta favorito de Lisa Simpson. Mr. Robert Pinsky. Tonight, I'll be reading from a copy of my book I just checked out at Atherton Library. I studied there! Say another building. That's it, Pinsky. You've got 'em right where you want 'em. Slow dulcimer, gavottend bow in autumn. He's reading Impossible to Tell. Basho and his friends go out to view the moon. In summer, gasoline rainbow in the gutter, the secret courtesy that courses like ichor through the old form of the rude, full-scale joke. Oh, I'm in a coffee house listening to Entonces, yo tenía esos libros, los compré el año pasado, incluso tienen el autógrafo de estos poetas, porque vinieron a Bogotá y volví a ellos y ahorita estoy leyendo de estos dos poetas, a Robert Pinsky y a Ana Blandiana, maravillosos, rumana y norteamericano, y estoy leyendo filosofía, porque resulta que a mí siempre me gustó mucho la filosofía, debía haberla estudiado, pero pues en mi casa eso era inviable. Mi abuelo quería que yo fuera abogada, yo entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, me pasé a periodismo, estudié maestría en literatura, pero
pero la filosofía siempre estuvo en mi corazón, era mi materia favorita cuando yo estudiaba Derecho y soy muy cercana, me fascina la filosofía. Entonces, ahora que tengo novio filósofo, he vuelto a leer filosofía y les recomiendo mucho a una que me ha encantado que se llama Martha Nussbaum. Me parece fabuloso lo que ella hace porque con un lenguaje muy sencillo y muy cercano aborda, por ejemplo, las más bajas emociones humanas como los celos, la envidia, el odio, el miedo, la ira, y empieza a analizar esas pasiones humanas de lo más bajo y cómo los políticos manipulan esas emociones nuestras para conducirnos a tomar decisiones muy peligrosas para la sociedad, inspirados en el miedo, en la ira, en la envidia. De allí viene Brexit, de allí viene el no en el plebiscito, de allí viene la victoria de Donald Trump. Muchos fenómenos que están ocurriendo en el mundo contemporáneo se explican porque al no gobernar nosotros nuestras propias emociones y no conocerlas, pues somos presa fácil y somos el idiota útil de los que quieran agitar esas emociones. Bueno, ¿y qué cosas te han sorprendido de todo lo que has estado haciendo por estos días? Mi capacidad de quedarme en la casa. No sabía que yo tenía ese tipo de talento para estar en casa. Creí que estaba desprovista de eso. Yo me sorprendo a mí misma porque no he extrañado para nada salir y eso es algo muy exótico en mí. Creo que mis viajes los he hecho con el cerebro, con la mente, con el espíritu y bueno, yo misma me sorprendo porque tengo un hijo de 6 años que quiere cocinar y quiere hornear y yo he sido la típica madre que trabaja pero que no cocina ni hornea. Yo soy la típica persona que se corta los dedos echando pimienta, que si frita un huevo casi que puede causar una hecatombe. Entonces ahora he vuelto a hornear, puede sonar muy absurdo y muy tonto, pero pues para mí que nunca he sido una mujer de la cocina ni del horno, pues hacer un pastel diario, galletas diarias, soufflé, todas estas cosas y que me haya gustado y no haya yo entrado en pánico, pues me ha sorprendido de mí misma. Y otra cosa es que me cuesta mucho trabajo como ser maestra de niños pequeños. Yo creo que me entiendo muy fácilmente con los adolescentes o con la gente de mayor edad, pero a mí este asunto, mis heroínas planetarias son las profesoras de kinder, de parvulitos, de primaria. Esas mujeres yo me les quito el sombrero, me arrodillo y les beso los pies porque me parece que tienen una paciencia. Entonces ahora que me ha tocado ser asistente de las clases de mi hijo pequeño que tiene 6 años, entonces nos conectamos con las otras madres, las profesoras y las profesoras hacen unas clases vía Zoom y me ha tocado a mí sentarme allí a pegar con goma, a llenar la bolsita de Ziploc de témpera, a aprender experimentos caseros, a hacer que vuele el avión, que germine la semilla. En fin, ahora que he vuelto a parvulitos, me ha sorprendido cómo he aprendido, cómo he disfrutado y cómo esto me ha unido con mi propio hijo. Entonces, pues yo no tengo sino gratitud por la forma en la que esta situación que es tan grave y tan difícil para el mundo, en mi caso ha sido fuente de nuevos aprendizajes. Es que de alguna manera hay que sacarle como esas cosas buenas ante las malas noticias, en este caso pues la pandemia. Y creo que se empiezan a descubrir muchas cosas que tal vez uno, como tú misma decías, no sabías o de pronto no estabas muy cercana. En mi caso ha pasado algo muy similar. Yo por estos días he estado con mi primito. Él también le ha tocado pues clases virtuales, entonces también me ha tocado el rol de acompañarlo y entonces a mí me ha tocado también el cuidado de estar pendiente de mi primito. Ay, pero eso es muy bonito y eso nunca se le va a olvidar a él. Creo que tampoco nosotros olvidaremos este proceso que nos fuerza a aprender o aprender o aprender. No tenemos otra opción. Esto que está pasando hoy en día creo que también ha forzado de una manera casi de verdad obligatoria que, oiga, la tecnología también está para que podamos aprender y educarnos. No sé qué vaya a pasar después de la pandemia, pero sé que vamos a depender un poquito más para cosas buenas de la tecnología.
Definitivamente muchas cosas que salíamos a hacer afuera, metiéndonos en un trancón y contaminando el mundo, las podíamos hacer desde casa. Entonces, lástima que los colombianos tengamos esa mentalidad de hora silla, en que se mide la productividad según el número de horas que uno pasa moliendo los rodachines de la silla en una oficina. Lástima que tengamos esa mentalidad presencial, que no sé de dónde nos viene, no sé, de un pasado esclavista o qué sé yo, pero las empresas que sepan reconocer que todo se puede hacer más eficiente a distancia, yo creo que van a renacer después de este coronavirus con unas nuevas formas de hacer. Lo mismo las universidades, los colegios, aunque los niños sí necesitan el contacto presencial porque ellos aún están definiendo el límite con el otro ser, ¿sí? Es importante el recreo, estar con el otro, enojarme con el otro, frenarme con el otro, reconocer el derecho del otro, jugar con el otro en los niños pequeños, pero en las universidades, por ejemplo, ¿qué sentido tenía desplazarse miles de veces en transporte público, colapsar las ciudades para llegar a ver una clase con un señor que igual que me lo da presencial, me lo da por una plataforma digital? ¿Qué sentido tenía todo ese desplazamiento contaminante, agobiante de nuestras ciudades? No tenía ningún sentido. Entonces también creo que el sector académico se va a tener que replantear, porque si da igual presencial que virtual, eso va a impactar los precios, las matrículas y las posibilidades también que se abren. Paola tiene ya entre sus proyectos la tercera novela, la cual está inspirada en su hijo, y ella nos cuenta los detalles que van a estar allí y aclara que esta vez no tiene afán ni de terminarla, ni de editarla, ni de publicarla, ni nada de eso. Todo al ritmo que ella desea. Pues estoy ahorita, tengo un proyecto que es mi tercera novela, entonces anoto ideas, la proceso en mi mente, escribo por momentos. No tengo para nada la presión que tienen muchos, que también es legítima, de salir de la pandemia con una novela en la mano. No, para nada. Me tomaré el tiempo que sea necesario. Si son 3 años, pues son 3 años. No tengo un timing. Me lo tomo como una tarea muy feliz y muy dura a la vez, escribir esta tercera novela, que está inspirada en el autismo, porque mi hijo pequeño tiene síndrome de Asperger, autismo. Entonces quiero escribir una novela sobre el Asperger desde el punto de vista de la desconexión de la madre. Creo que es un tema importante, necesario y sobre todo necesario para mí escribirlo, para poder procesar todas esas ideas y encontrarle sentido y razón de ser a muchas de las cosas que me pasan y que sé que le deben pasar a mucha gente afuera, pero no tienen con quién comentarlo, con quién sentirse identificados. Y bueno, en ese plan estoy. ¿Y ya tienes establecida una editorial o sencillamente estás escribiéndolo por aparte? Pues yo tengo mi editorial, que es Planeta, y tengo mi agente literaria en Barcelona, que es Ana Soler de Pontas Agency. Entonces, pues, pero yo no he ido corriendo a firmar, o sea, esta vez, a diferencia de las veces anteriores que tenía un contrato desde la primera línea establecido, esta vez yo no tengo afán. Quiero ir a mi ritmo, porque pienso que recuerdo mucho las palabras de Felipe Osa, el librero mayor, el director de la Librería Nacional durante como más de 40 años, quien una vez me dijo que el secreto de un libro se divide en 2 partes, y yo le pregunté cuáles son, y él me dijo azar y destino. Un libro que tiene azar y destino va a llegar donde ni siquiera el autor sabe que va a llegar. Entonces no me preocupa por lo pronto andar signando el azar y el destino del libro, sino que él fluya. Ojalá lo edite con Planeta, que ha sido mi casa y donde yo me siento feliz, amada, apreciada, respaldada. Es una casa editorial que yo amo profundamente, pero ya eso lo veré más adelante. Esta sería su tercera novela, con la que ella espera aprender muchas cosas en el proceso de escribirla, pero hagamos un recordatorio de lo que tratan sus 2 primeros libros. Bueno, mis 2 primeros libros han sido muy diferentes el uno del otro, porque el primero, que es Mi padre y otros accidentes, es una novela autobiográfica, una ficción del yo, y es parte de un mensaje de texto que me mandó mi madre biológica, que decía:
tu padre no es el que te dije, es otro, le acabo de dar tu teléfono y te va a llamar. Entonces es cómo conocer a tu hipotético nuevo padre a los 34 años y cómo empezar a crear con él una red de historias y de lazos que hagan reparar ese tejido roto de la relación. Y en horóscopo ya estaba muy cansada de escribir sobre mí misma y de hablar sobre mi padre y sobre mí, porque el primer libro pues tuvo mucho eco en la sociedad. Mucha gente se sintió identificada, es un tema muy central para el colombiano porque es la ausencia del padre y el nuestro es un país sin padres. Entonces yo ya, un poco para huir de ese asunto autobiográfico, me lancé a la ficción con mi segunda novela que se llama Horóscopo, que es la historia de un hombre que altera los textos del horóscopo para ganar el amor. Es el hombre del horóscopo de un periódico en crisis. Y es una historia de erotismo, de amor, que ocurre en una sala de redacción que está a punto de cerrar, de quebrar. Y también es un homenaje a los medios impresos, a la rotativa, a la tinta, al papel. Es una declaración de amor, no solo hombre-mujer, sino una declaración de amor a la escritura misma. Y pues esa novela me ha dado muchas satisfacciones y la primera también, entonces por eso no tengo temor de enfrentar la tercera, porque sé que el aprendizaje que me dieron las dos primeras voy a usarlo en la nueva, pero también que la nueva me va a traer un descubrimiento y a la vuelta cuando la termine, sé que yo estaré convertida en otra persona porque cada novela te convierte en un nuevo ser, con otras nuevas dimensiones, con otras nuevas capacidades y taras, con otro nuevo balance de vida. Entonces pues me fascinó la aventura de escribir novela. Eso me parece que es lo que más amo hacer en la vida y no quiero dejar de hacerlo nunca. Gracias por escuchar este podcast, gracias por llegar hasta el final. Yo soy Camilo Petrucci, productor y creador de este podcast. Lo invito a suscribirse en Spotify y también lo invito a calificar este programa en Apple Podcast con 5 estrellitas si le ha gustado cada uno de los episodios. Los espero entonces a todos ustedes en un próximo episodio.